Lo llaman una fortaleza, pero no está construida para hombres. Está construida para borrarlos. Llegas como un nombre, un rostro, un recuerdo de hogar. Te vas como un número si es que te vas. Dentro de esos muros, los marines espaciales no te ven. No necesitan hacerlo. Ya eres parte de la piedra. Entonces, ¿qué sucede cuando pasas toda tu vida sirviendo a dioses que nunca sabrán que exististe? Tenía 17 años cuando me llevaron a la fortaleza de Emberwatch y creía que había sido elegido para algo sagrado. El viaje en lanzadera desde el mundo colmena abajo había durado 3 horas, y en ese tiempo me había convencido de que mi vida estaba a punto de ganar significado. Me senté entre otros 40 jóvenes, todos nosotros afeitados y fregados y silenciosos, nuestros ojos fijos en la cubierta de hierro o las paredes marcadas, o en nada en absoluto. Habíamos sido seleccionados de los diezmos, los mejores de los olvidables, y usábamos simples turnos grises que olían a desinfectante y miedo. Recuerdo pensar que serviría a guerreros que caminaban por la leyenda, hombres que habían sido rehechos en algo mayor que la carne, y que la proximidad a su gloria santificaría mi existencia. Estaba equivocado, pero no de la manera que esperaba. La lanzadera atracó con un sonido como una campana de catedral golpeada por un mazo. Y cuando la rampa descendió, fuimos recibidos por una figura con túnicas negras, cuyo rostro estaba oculto bajo una capucha cosida con letanías, en un lenguaje que no reconocí. No pronunció nuestros nombres. No nos dio la bienvenida. Gesticuló una vez, un movimiento agudo que podría haber sido una bendición o un despido, y lo seguimos dentro de la fortaleza. El aire que nos recibió era frío, y sabía a incienso y aceite, y algo más. Algo débilmente metálico que permanecía en la parte posterior de la garganta. Las paredes eran de piedra, masivas y antiguas, talladas con escenas de batalla tan intrincadas que podía ver los dientes individuales en las fauces de senos moribundos, los eslabones individuales en cadenas envueltas alrededor de herejes. En algún lugar muy por encima de nosotros, campanas tañían en un ritmo que se sentía deliberado pero incomprensible. Caminamos durante lo que se sintió como una hora, descendiendo por corredores que se volvían más estrechos y oscuros, pasando nichos donde calaveras estaban apiladas en pirámides perfectas y donde velas ardían sin parecer nunca disminuir. Nadie habló. La figura encapuchada nos condujo sin mirar atrás, sus pasos silenciosos a pesar del suelo de piedra, y la seguimos porque no había nada más que hacer. Intenté memorizar la ruta contando giros y puertas, pero después de la primera docena de intersecciones me rendí. La fortaleza no estaba construida para la comprensión humana. Estaba construida para perdurar. Eventualmente, llegamos a un salón que podría haber sido una capilla, o unos barracones, o ambos. El techo se elevaba en la sombra, sostenido por columnas talladas para parecerse a gigantes armados, y el suelo estaba marcado con líneas de incrustación de plata que formaban patrones que no podía pausar. Al extremo lejano del salón había un atril de hierro negro, y detrás esperaba un hombre cuyo rostro era tan demacrado que su cráneo parecía presionar contra su piel desde dentro. Usaba túnicas de carmesí profundo, y sus manos eran augméticas, dedos de acero pulido que chasqueaban suavemente cuando gesticulaba. Cuando habló, su voz era seca y precisa, cada palabra medida como si hubiera sido pesada antes de ser liberada. Nos dijo que ahora éramos siervos del capítulo, atados en servicio hasta la muerte. Nos dijo que trabajaríamos en la sombra de los Astartes, realizando las 10.000 tareas requeridas para mantener un monasterio fortaleza y los guerreros que moraban dentro. Nos dijo que nuestras vidas ya no eran nuestras, que existíamos ahora solo para servir, y que la mirada del emperador descansaba sobre nosotros no como individuos, sino como instrumentos. No preguntó si entendíamos. No preguntó si consentíamos, simplemente nos dijo estas cosas y luego nos asignó nuestros deberes. Fui asignado al Salón de la Recolección, un nombre que no significaba nada para mí. Entonces mi tarea, según explicó un siervo encorvado con ojos lechosos y manos que temblaban constantemente, era mantener los relicarios que alineaban el ala este del salón. Limpiaría las vitrinas de vidrio que contenían fragmentos de hueso y armadura. Puliría las placas de latón debajo de ellas y aseguraría que las velas rodeando cada exhibición nunca se apagaran. Sonaba simple.
Sonaba casi pacífico. No era ninguna de las dos. El salón de la recolección no era un lugar de descanso o contemplación. Era un mausoleo para fracasos, una galería de aquellos que habían muerto antes de convertirse en lo que estaban destinados a ser. Los relicarios contenían los restos de aspirantes que habían perecido durante las pruebas, las cirugías, el condicionamiento, los 1000 pasos letales requeridos para transformar un niño humano en un Astartes. Cada vitrina contenía un fragmento, un pedazo de hueso de mandíbula todavía incrustado con implantes fallidos, una sección de caja torácica fusionada donde un progenoide había rechazado a su huésped, un órgano marchito suspendido en fluido amarillento. Debajo de cada vitrina había una placa con nombre, aunque muchas estaban en blanco, y debajo de la placa había una única línea en alto gótico que más tarde aprendería se traducía a la misma frase en cada instancia. Fue encontrado deficiente. Limpiaba estas vitrinas todos los días. Usaba tela suave y aceite santificado, trabajando en silencio mientras las campanas tañían arriba, y la fortaleza gemía a mi alrededor como una bestia durmiente. El trabajo era meditativo en su repetición, y al principio encontré una especie de paz en él, un sentido de que estaba contribuyendo a algo más grande que yo mismo. Pero la paz no duró. El salón nunca estaba vacío. Siempre había otros siervos realizando otras tareas, fregando los pisos o reparando los braseros o reemplazando los conos de incienso que ardían sin llama en platos de hierro, y ninguno de ellos hablaba nunca. Se movían por el espacio como fantasmas, sus ojos bajos, sus movimientos eficientes y sin alegría. Intenté saludarlos en esos primeros días, ofrecer un asentimiento o una sonrisa, pero me ignoraron tan completamente que comencé a preguntarme si me había vuelto invisible. El silencio se volvió más pesado. Aprendí las rutinas rápidamente porque no había alternativa. Despertaba cada día al sonido de campanas, la misma secuencia de 3 tonos que marcaba el comienzo del turno de trabajo, y me vestía con el mismo turno gris que había usado desde la llegada. No había espejo en mis aposentos, que compartía con otros 11 siervos, todos los cuales parecían décadas mayores que yo, a pesar del hecho de que algunos no podían haber pasado de sus 20. Dormíamos en catres estrechos dispuestos en 2 filas, y la habitación olía a cuerpos sin lavar, y al jabón astringente que nos emitían una vez al mes. Nadie hablaba por las mañanas. Nos levantábamos, nos vestíamos, salíamos en fila al corredor y nos dispersábamos a nuestras tareas asignadas sin reconocimiento o despedida. El salón de la recolección se convirtió en mi mundo. Aprendí sus dimensiones, sus estados de ánimo, la forma en que la luz cambiaba a medida que avanzaba el día y las sombras se profundizaban en los nichos donde se guardaban los relicarios más antiguos. Aprendí qué vitrinas requerían cuidado extra porque los sellos estaban fallando, qué placas con nombres habían comenzado a empañarse, qué velas ardían más rápido que otras y necesitaban ser reemplazadas 2 veces en un único turno. Aprendí a moverme silenciosamente, a hacerme pequeño, a evitar atraer la atención de los supervisores que ocasionalmente pasaban por el salón en sus túnicas negras, inspeccionando nuestro trabajo con ojos que veían todo y no perdonaban nada. Vi mi primer Astartes el día 43. Entró al salón sin advertencia, una figura tan grande que la puerta parecía encogerse a su alrededor. Usaba armadura del color de sangre seca, su superficie marcada y picada por batallas que no podía imaginar, y su casco estaba fijado magnéticamente a su cadera, revelando un rostro que era duro y angular y completamente inhumano. Sus ojos barrieron el salón una vez, una mirada que pasó sobre mí y los otros siervos como si fuéramos muebles, y luego caminó a uno de los relicarios cerca del centro del salón, y se paró ante él en silencio. Me congelé donde estaba, tela en mano, temeroso de moverme y temeroso de quedarme quieto. Los otros siervos continuaron su trabajo como si nada hubiera cambiado, sus movimientos ininterrumpidos, y me obligué a hacer lo mismo. Pulí la vitrina de vidrio frente a mí, mis manos temblando ligeramente, y traté de no mirar fijamente. El Astartes se paró allí quizás 5 minutos, aunque se sintió más largo. No tocó el relicario, no habló. Simplemente miró el fragmento de hueso dentro, la placa con nombre debajo, y luego se volvió y salió del salón tan silenciosamente como había entrado.
El aire pareció descomprimirse después de que se fue, y me di cuenta de que había estado conteniendo la respiración. Esa noche, de vuelta en los aposentos, intenté hablar de ello. Me volví hacia el siervo en el catre junto al mío, un hombre con una cicatriz que iba de su ojo izquierdo a su mandíbula, y dije que había visto uno de los astartes hoy, que había venido al salón y se había parado ante un relicario. El hombre no respondió. Ni siquiera me miró. Simplemente se dio vuelta, su espalda hacia mí, y en momentos su respiración se había ralentizado al ritmo del sueño. Me quedé despierto mucho tiempo después de eso, mirando el techo y tratando de entender qué había hecho mal. Los meses pasaron, y comencé a entender la arquitectura de la fortaleza, no como una estructura, sino como una doctrina hecha manifiesta. Cada corredor era un sermón, cada cámara una prueba. Las paredes estaban talladas con escenas de martirio y triunfo, los pisos incrustados con oraciones en lenguajes que precedían al Imperium, y los techos se perdían en sombras que podrían haber escondido cualquier cosa. No había luz natural. El tiempo se medía solo por las campanas, que tañían en secuencias que variaban dependiendo de la hora y el día santo, y propósitos que no podía determinar. Algunos días las campanas sonaban constantemente, una cacofonía que hacía el pensamiento imposible. Otros días estaban en silencio, y el silencio era peor. Aprendí que la fortaleza estaba dividida en regiones, cada una consagrada a un aspecto diferente de la identidad del capítulo. Estaba el Salón de las Hojas, donde se guardaba la armería, y donde tecnosacerdotes laboraban sobre armas que zumbaban con violencia apenas contenida. Estaba el Sanctum del Librarium con libros encuadernados en cuero, que sospechaba no era piel animal. Estaba el Apothecarium donde los heridos eran atendidos, y los muertos eran cosechados por semilla genética, y donde los gritos que resonaban por los conductos de ventilación eran tan constantes que aprendí a dormir a través de ellos, y había lugares que teníamos prohibido entrar, zonas marcadas con calaveras y cadenas y advertencias en alto gótico que prometían muerte a los indignos. Nunca vi que yacía más allá de esos umbrales, pero escuchaba cosas a veces, sonidos que podrían haber sido maquinaria o voces o algo más completamente. Mis deberes se expandieron lentamente. Después de 6 meses me dieron tareas adicionales: asistir en la preparación de aceites rituales, ayudar a transportar cajas de incienso desde las bóvedas de almacenamiento a las capillas, montar guardia sobre el salón de la recolección durante los turnos nocturnos cuando los otros siervos estaban en descanso. El trabajo era interminable y nunca era reconocido. Nadie me elogiaba. Nadie me corregía a menos que cometiera un error, y entonces la corrección era rápida y a menudo dolorosa. Aprendí a anticipar errores antes de que ocurrieran, a moverme con una precisión que bordeaba la paranoia, a verificar y reverificar cada tarea hasta que mis manos dolían y mi visión se nublaba. Vi a los astartes más frecuentemente a medida que pasaba el tiempo, aunque nunca de cerca y nunca por mucho tiempo. Se movían por la fortaleza como tormentas, repentinos y abrumadores, y luego se iban, dejando solo el débil olor de ceramita y prometeo en su estela. No nos hablaban, no nos reconocían. Éramos parte de la infraestructura, tan vitales y tan invisibles como los sistemas de ventilación o las placas de gravedad. Me decía a mí mismo que esto era apropiado, que existíamos para servir, y que el reconocimiento no era el punto. Pero la mentira se volvió más difícil de mantener a medida que se acumulaban los años. Tenía 23 años cuando me di cuenta de que ya no podía recordar el rostro de mi madre. Sucedió una noche en los aposentos mientras yacía en mi catre e intentaba convocar algún recuerdo del mundo colmena del que había venido. Podía recordar el olor de los niveles inferiores, el sabor del agua recuperada, el sonido de los factoriums moliendo a través de sus turnos. Pero cuando intenté imaginarla, la mujer que me había criado, solo encontré una mancha. Sabía que había existido. Sabía que me había sostenido cuando era pequeño y había llorado cuando los recolectores de diezmos vinieron. Pero sus rasgos se habían ido, borrados por años de repetición y agotamiento y la uniformidad implacable de la fortaleza. Intenté forzar el recuerdo al enfoque, reconstruirla de fragmentos, pero cuanto más intentaba, más se deslizaba. Eventualmente, me rendí, y me quedé allí en la oscuridad, y no sentí nada. La fortaleza perduraba,
y yo perduraba con ella. La capilla de la vigilia eterna se convirtió en parte de mi ruta en mi 5º año. Era un espacio vasto, más grande que cualquier catedral que había visto en el mundo colmena. Su techo sostenido por columnas que habían sido talladas para parecerse al Primarca mismo. Su rostro severo y hermoso e inhumanamente perfecto. El suelo era mármol negro veteado con oro, y en el centro de la capilla había un altar de piedra blanca sobre el cual descansaba un único Volter, su casco grabado con juramentos y sellos. El Volter había pertenecido al maestro del capítulo 3000 años antes, o eso me dijeron un supervisor que hablaba solo para entregar instrucciones. Mi tarea era asegurar que el altar permaneciera limpio, el Volter sin perturbar, y las velas rodeándolo perpetuamente encendidas. Realizaba esta tarea cada mañana antes del amanecer, que en la fortaleza significaba la hora antes de la primera secuencia de campanas. La capilla siempre estaba vacía en ese momento, o casi. A veces vería un Astarte solitario arrodillado ante el altar, su armadura removida, su cabeza inclinada en oración. Aprendí a moverme alrededor de estas figuras como si fueran estatuas, a evitar incluso el sonido de mi aliento perturbándolos. Una vez cometí el error de mirar el rostro de un Astartes rezando, y sus ojos se abrieron de golpe y se fijaron en mí con tal intensidad que sentí mis piernas debilitarse. No habló, no se movió, simplemente miró fijamente, y bajé la mirada y retrocedí, y no miré hacia arriba de nuevo hasta que estuve seguro de que se había ido. La capilla también era donde los aspirantes eran traídos para sus últimos ritos antes de que comenzaran las pruebas. Presencié esta ceremonia solo una vez, aunque escucharía de ella muchas veces después. Un grupo de niños, ninguno mayor de 12, fueron conducidos a la capilla por supervisores encapuchados y obligados a arrodillarse ante el altar. Estaban desnudos, sus cabezas afeitadas, sus cuerpos marcados con tinta que formaba oraciones y advertencias. Un capellán entró, su armadura negra y adornada con huesos y sellos de pureza, su casco con cara de calavera, una cosa de pesadillas, y les habló con una voz que resonaba a través de toda la capilla. Les dijo que estaban a punto de ser probados, que la mayoría de ellos moriría, y que este era el mayor honor que conocerían. Les dijo que el dolor era el regalo del emperador, que el sufrimiento era la forja en la que se hacían héroes, y que sus muertes servirían al Imperium, incluso si sus vidas no podían. Los niños no lloraron, no hablaron, simplemente se arrodillaron allí, sus ojos abiertos y sin parpadear, y cuando el capellán terminó de hablar, fueron conducidos a las profundidades de la fortaleza donde no tenía permitido seguir. Nunca vi a ninguno de ellos de nuevo, pero vi sus restos eventualmente agregados a los relicarios en el salón de la recolección. La rutina era la única estabilidad que tenía, y me aferré a ella de la manera en que un hombre ahogándose se aferra a escombros. Despertaba a las campanas, realizaba mis tareas, comía mis raciones en silencio en el salón comunal donde cientos de siervos se reunían 2 veces al día para consumir tazones de pasta gris que sabía a nada y proporcionaba exactamente suficiente nutrición para sostenernos. Regresaba a los aposentos, dormía y despertaba de nuevo a las campanas. Los días se convirtieron en semanas, se convirtieron en meses, se convirtieron en años. Y los únicos marcadores del paso del tiempo eran los cambios en mi propio cuerpo. Mis manos se volvieron callosas. Mi espalda se dobló ligeramente por el trabajo constante. Mi cabello comenzó a adelgazar y encanecer a pesar del hecho de que aún no tenía 30. Los otros siervos envejecían más rápido, sus cuerpos descomponiéndose bajo el peso del trabajo. Y cuando ya no podían realizar sus deberes, eran llevados y reemplazados por siervos más jóvenes que llegaban con los mismos turnos grises y con los mismos ojos huecos. Aprendí a no formar apegos. El siervo que había dormido en el catre junto al mío, el hombre con la cicatriz, desapareció un día y fue reemplazado por un hombre más joven que nunca habló, y que fue él mismo reemplazado 2 años después, por una mujer cuyas manos temblaban tanto que apenas podía sostener una tela de pulir. Ninguno de ellos me reconocía. Ninguno de ellos parecía querer reconocimiento. Existíamos en paralelo, realizando nuestras tareas y compartiendo espacio, pero nunca conectando verdaderamente. Y después de un tiempo, dejé de intentarlo.
La fortaleza tenía reglas, aunque muchas de ellas no se pronunciaban. No hablabas a menos que te hablaran. No mirabas directamente a unas tartes. No entrabas a zonas prohibidas. No cuestionabas tus asignaciones. No descansabas a menos que tu turno hubiera terminado. No te quejabas. No llorabas. No esperabas nada más allá de la supervivencia. Estas reglas se aplicaban no a través de violencia, aunque la violencia siempre era una posibilidad, sino a través de un sistema de juicio silencioso que permeaba cada interacción. Los supervisores nos observaban constantemente, sus ojos fríos y evaluadores, y parecían saber cuándo alguien había salido de línea incluso antes de que ocurriera la infracción. Los castigos eran rápidos y variados. Turnos extra, raciones reducidas, reasignación a las bóvedas de recuperación de desechos donde el aire era tóxico y el trabajo letal. Vi ciervos desaparecer por razones que no podía determinar, sus cáteres vaciados y rellenados en horas, y aprendí a mantener mi cabeza baja y mis movimientos precisos. Había susurros a veces en los momentos entre turnos cuando el agotamiento nos hacía descuidados. Susurros de siervos que habían intentado escapar, que habían encontrado su camino a las bahías de lanzadera o los muelles de carga e intentado dejar la fortaleza. Ninguna de estas historias terminaba bien. La fortaleza no era una prisión en el sentido tradicional, pero era inescapable de todos modos. Las salidas estaban custodiadas, los corredores monitoreados, e incluso si uno lograba alcanzar una lanzadera, no había a dónde ir. Orbitábamos un mundo muerto, una roca despojada de vida siglos atrás, y la única otra presencia en el sistema era la flota del capítulo, que no habría dudado en aniquilar una nave robada. El escape no era una posibilidad, era una fantasía, y las fantasías eran peligrosas. Tenía 31 años cuando entré por primera vez al Apotecarión. No era un lugar al que los siervos estaban destinados a ir, pero había sido asignado para entregar una caja de suministros médicos, vendas santificadas, y viales de estimulantes y otras cosas que no reconocí. La caja era pesada, y la llevé por corredores que se volvían más fríos y más estériles a medida que descendía, pasando puertas que silbaban al abrirse para revelar teatros quirúrgicos donde servitores trabajaban en cuerpos. Intenté no mirar demasiado de cerca. El Apotecarión mismo era una catedral de carne y acero. Sus paredes alineadas con tanques llenos de fluido y formas que podrían haber sido órganos o podrían haber sido algo más. El aire olía antiséptico y sangre, y la débil dulzura de la decadencia, y los sonidos eran peores. Un zumbido de fondo constante de maquinaria puntuado por ruidos orgánicos húmedos que hacían revolver mi estómago. Un apotecario me recibió en la entrada, su armadura blanca y prístina, sus guanteletes manchados con algo oscuro. Tomó la caja sin una palabra, sus ojos pasando sobre mí, como si fuera una herramienta que estaba evaluando por utilidad. Y luego se volvió, y la llevó más profundo en el Apotecarión. Me paré allí por un momento, incierto de si había sido despedido, y entonces escuché un sonido que me congeló en el lugar. Era un grito, pero no un grito humano. Era demasiado profundo, demasiado resonante, y llevaba una nota de agonía que parecía vibrar en mi pecho. Me volví, y salí del Apotecarión tan rápido como pude, y no pregunté qué había escuchado. Las pesadillas comenzaron después de eso. Despertaba en la oscuridad, mi corazón palpitando, mi mente llena de imágenes de los tanques y las formas dentro de ellos, y el grito que no era humano. Intenté apartar los recuerdos, enterrarlos bajo la rutina, pero persistieron. Emergiendo en momentos aleatorios cuando estaba puliendo un relicario o encendiendo una vela o parado en el salón comunal con mi tazón de pasta sin sabor. Comencé a dormir mal y el sueño pobre conducía a errores, y los errores conducían a castigo. Me asignaron turnos adicionales, horas más largas, tareas que dejaban mis manos sangrando y mi espalda gritando de dolor. Y las acepté sin queja porque no había nada más que hacer. Las décadas comenzaron a difuminarse. Tenía 43 años cuando me di cuenta de que ya no podía recordar mi nombre. Me lo habían quitado el primer día, reemplazado con una designación, un número estampado en mi turno, y pronunciado por los supervisores cuando necesitaban identificarme. Había repetido mi nombre para mí mismo en los primeros años.
un ritual privado realizado en el silencio de los aposentos, pero en algún punto había parado. No podía recordar cuándo, no podía recordar por qué, y ahora cuando intentaba recordarlo, solo encontraba la designación, el número que se había convertido en mi identidad. Me paré en el salón de la recolección, tela en mano, e intenté convocar el nombre que mi madre me había dado, el nombre que había portado durante 17 años antes de llegar a la fortaleza. Y no pude. Se había ido, borrado tan completamente como su rostro, y no sentí nada. La fortaleza perduraba. Las estaciones no existían dentro de sus muros, pero el capítulo observaba días santos, y en esos días la rutina cambiaba. Las campanas tañían en diferentes secuencias, las capillas se llenaban de astartes en armadura ceremonial completa, y a nosotros siervos se nos asignaban tareas que apoyaban los rituales. Ayudé a preparar el incienso para la fiesta de la ascensión del primarca, parado en una cámara llena de braseros, mientras un supervisor recitaba oraciones en alto gótico y nos dirigía a mezclar polvos en ratios precisos. Pulí la armadura de un capellán antes del rito de remembranza, trabajando durante 12 horas seguidas para remover cada mota de polvo y cada huella digital, mis manos acalambradas y mi visión nublándose hasta que apenas podía ver. Monté guardia sobre el salón de las hojas durante la vigilia de los caídos, asegurando que nadie perturbara las armas dispuestas en tributo a aquellos que habían muerto al servicio del emperador. Y observé mientras los astartes pasaban en fila en silencio, cada uno deteniéndose para tocar la empuñadura de una espada o el cañón de un volter antes de seguir adelante. Estos días santos eran los únicos descansos en la rutina, pero no eran alivio, eran simplemente un tipo diferente de labor, más intensa y más exigente. Y cuando terminaban, regresaba a mis tareas con un agotamiento que iba más profundo que músculo y hueso. Comencé a notar cosas que otros no parecían ver, o quizás las veían y simplemente las aceptaban como parte de la naturaleza de la fortaleza. Los tallados en las paredes no eran estáticos, cambiaban lentamente en el transcurso de años, nuevos detalles emergiendo mientras los antiguos se desvanecían. Una escena de batalla que una vez había representado guardias imperiales, ahora mostraba solo astartes. El rostro de un mártir que había sido sereno se volvía angustiado. Mencioné esto una vez a otro siervo, un hombre que había estado en la fortaleza más tiempo que yo, y me miró con ojos vacíos, y dijo que la fortaleza estaba viva, y que recordaba. No elaboró, y yo no pregunté. Los astartes eran una presencia constante, pero también eran completamente remotos. Los veía en los corredores, en las capillas, en los salones de entrenamiento donde el sonido del fuego de volter y choque de cuchillas resonaba a través de la piedra. Los veía arrodillados en oración, parados en vigilia silenciosa, encerrados en combate brutal durante sesiones de entrenamiento que dejaban los pisos agrietados y las paredes chamuscadas. Pero nunca los escuché hablarse entre sí en algo que se pareciera a una conversación. Se comunicaban a través de gestos, a través de canales de vox a los que no podía acceder, a través de un entendimiento compartido que no requería palabras. Eran hermanos unidos por semilla genética y propósito, pero no eran humanos. Y la distancia entre nosotros no era meramente física. Tenía 57 años cuando vi al primer siervo ejecutado. Había sido asignado al Librarium Sanctum, un rol que requería que manejara textos antiguos y pizarras de datos. Y había cometido un error. No sabía cuál era el error. No necesitaba saberlo. Fue traído a la capilla de vigilancia eterna, sus manos atadas detrás de su espalda, su rostro pálido pero compuesto. Un supervisor leyó los cargos en alto gótico, palabras que no podía entender completamente, pero cuyo tono era inconfundible. Y entonces un capellán se adelantó con una pistola de volter. El siervo se arrodilló. El capellán pronunció una oración, corta y cortante, y luego disparó. El sonido fue ensordecedor en el espacio cerrado, y el cuerpo del siervo colapsó sobre el piso de mármol, su sangre formando un charco a su alrededor en un círculo creciente. Se trajeron siervos para limpiar el desastre, sus movimientos eficientes y practicados, y en una hora, la capilla parecía como si nada hubiera pasado. Pensé en ese siervo durante semanas después, no porque lo hubiera conocido,
sino porque no lo había hecho. Había sido una designación, un número, una función, y ahora se había ido, reemplazado ya por alguien más que realizaría sus tareas hasta que también fallara y fuera reemplazado. La fortaleza no lo lloró. El capítulo no reconoció su muerte. Simplemente había sido removido, un componente defectuoso descartado, y la máquina continuó sin interrupción. La realización se asentó sobre mí lentamente, un peso que se acumuló con cada año que pasaba. No era una persona dentro de la fortaleza. Era una herramienta mantenida y utilizada, y eventualmente descartada cuando me rompiera. Mi vida no tenía significado más allá de las tareas que realizaba, y esas tareas podían ser realizadas por cualquiera. Era reemplazable, olvidable, y las décadas que había dado a la fortaleza no dejarían marca, ningún legado, ninguna memoria. Cuando muriera, me llevarían e incinerarían, mis cenizas esparcidas en el vacío, y en horas otro siervo estaría durmiendo en mi camarote y usando mi designación. Debería haber sentido desesperación, pero no la sentí, no sentí nada. Las jaulas de entrenamiento estaban ubicadas en los niveles inferiores, vastas cámaras donde los aspirantes eran sometidos a pruebas que probaban su resistencia, su fuerza, su disposición a soportar dolor. Fui asignado a mantener las jaulas en mi 62º año, una tarea que involucraba limpiar los pisos después de cada sesión, reparar las cadenas y grilletes que colgaban de las paredes y asegurar que los sistemas automatizados funcionaran correctamente. El trabajo era agotador, no porque fuera físicamente exigente, sino por lo que presenciaba. Los aspirantes eran niños, la mayoría de ellos entre 10 y 14 años, y eran sometidos a horrores que apenas podía comprender. Eran golpeados, hambreados, expuestos a toxinas, obligados a pelear entre sí con cuchillas y manos desnudas. Muchos de ellos morían. Sus cuerpos eran removidos por servitores, arrastrados al apotecarium para cosecha, y las jaulas eran lavadas con manguera y preparadas para el siguiente grupo. Vi esto suceder una y otra vez, ciclo tras ciclo, y me volví insensible a ello. Los gritos ya no me afectaban. La sangre ya no revolvía mi estómago. Limpiaba las jaulas con el mismo desapego que traía al pulir relicarios, mi mente distante, mis manos moviéndose a través de los movimientos sin pensar. Los aspirantes no me miraban, no parecían verme. Yo era parte del ambiente, tan neutral como las paredes o las cadenas, y mi presencia no se registraba. Un día, un aspirante me habló. Tenía quizás 12 años, su cuerpo cubierto de moretones y cortes, su respiración ronca. Había estado encadenado a la pared por lo que debieron haber sido horas, y cuando entré a la jaula para reemplazar un grillete roto, giró su cabeza y me miró con ojos que todavía eran humanos. Me preguntó si se volvía más fácil. Me congelé trapo en mano y lo miré fijamente. Nadie me había hecho una pregunta en años. Nadie había reconocido mi existencia de ninguna manera que importara. Abrí la boca para responder, para decirle algo, cualquier cosa. Pero las palabras no salieron. Me paré allí en silencio, y después de un momento, él apartó la mirada, y terminé mi tarea y dejé la jaula sin hablar. Esa noche, me acosté en mi camarote y pensé en la pregunta del niño. ¿Se volvía más fácil? La respuesta era no. No se volvía más fácil. Simplemente se volvía normal. El horror se desvanecía, no porque disminuyera, sino porque se convertía en la línea base, el estándar contra el cual todas las demás experiencias eran medidas. Dolor, muerte, sufrimiento, estas eran constantes, y la mente se adaptaba dejando de registrarlas como excepcionales. Me había adaptado, había sobrevivido, y al hacerlo, había perdido cualquier parte de mí que alguna vez hubiera sido capaz de sentir. La fortaleza perduraba, y yo perduraba con ella, y la distinción entre las dos se volvía más difícil de discernir. El reclusiam era un lugar que visitaba solo raramente, y siempre con una sensación de inquietud que no podía articular completamente. Era el dominio del capellán, un vasto complejo de capillas y celdas de meditación y cámaras llenas de reliquias de la historia del capítulo.
El aire allí era espeso con incienso, tan denso que se adhería a la piel y se asentaba en los pulmones, y las paredes estaban cubiertas con escrituras en idiomas que no reconocía. Mi tarea cuando era asignado al reclusiam era preparar las cadenas de incensario para uso ritual, pulir los eslabones de latón y llenar los incensarios con incienso fresco. El trabajo era simple, pero el ambiente era opresivo, y siempre me iba sintiendo como si hubiera sido observado por ojos que no podía ver. Fue en el reclusiam que escuché por primera vez el grito que no se detenía. Estaba trabajando en una de las capillas laterales, una pequeña cámara dominada por una estatua del emperador en su aspecto como el señor Carroña, cuando me volví consciente de un sonido proviniendo de algún lugar abajo. Era débil al principio, apenas audible sobre el cántico que resonaba por el reclusiam, pero mientras me concentraba en él, el sonido se volvió más claro. Era una voz, o múltiples voces, gritando al unísono, y no pausaba para respirar. Simplemente continuaba una y otra vez, una nota sostenida de agonía que parecía no tener fuente ni fin. Intenté ignorarlo, concentrarme en mi trabajo, pero el grito se enterró en mi mente e hizo el pensamiento imposible. Dejé la capilla y regresé a mis aposentos temprano, mis manos temblando, y no dormí esa noche. Le pregunté a un supervisor sobre el sonido al día siguiente, y me miró con una expresión que no pude leer, y me dijo que el reclusiam contenía muchas cosas, y que algunas de ellas no estaban destinadas a ser entendidas por aquellos que servían. No elaboró, y no volví a preguntar. Los años continuaron acumulándose, cada uno indistinguible del anterior. Tenía 73 años cuando me di cuenta de que había dejado de soñar. El sueño se había convertido en un vacío, un espacio en blanco entre turnos, y despertaba sin memoria de haber descansado, solo la conciencia de que el tiempo había pasado. Mi cuerpo continuaba funcionando, pero se estaba descomponiendo de maneras que no podía revertir. Mis articulaciones dolían constantemente, mi visión había comenzado a fallar, y tosía sangre algunas mañanas, aunque no se lo dije a nadie. A la fortaleza no importaba. Mis tareas eran ajustadas para tener en cuenta mi capacidad disminuida, cambiadas a deberes que requerían menos fuerza física. Pero no me retiraron, no me dieron respiro. Trabajarías hasta que ya no pudiera trabajar y entonces sería descartado. Me encontré pensando en el niño en la jaula de entrenamiento, el que había preguntado si se volvía más fácil. Me preguntaba si había sobrevivido las pruebas, si había sido transformado en un astartes, si ahora caminaba por los corredores de la fortaleza en armadura que pesaba más que yo. Me preguntaba si recordaba haber hecho la pregunta, si me recordaba en absoluto. Probablemente no. Había sido invisible incluso entonces. La capilla de la última vela se convirtió en mi asignación final. Era una pequeña cámara escondida en un rincón olvidado de la fortaleza, y contenía una sola vela que ardía sobre un plinto de piedra. La vela era antigua, su cera pálida y translúcida, y se decía que había sido encendida por el fundador del capítulo hace 10.000 años. Mi tarea era asegurar que nunca se apagara, sentarme en la capilla y observar la llama y reemplazar la vela cuando se consumiera hasta la nada. Era una tarea dada a siervos que ya no eran capaces de labor más pesada, un deber final antes del fin, y la acepté sin emoción. Me senté en la capilla de la última vela durante horas cada día, observando la llama danzar y parpadear, y no pensaba en nada. La capilla estaba silenciosa excepto por el débil siseo de la vela ardiendo, y el silencio era absoluto, intocado por las campanas o los sonidos distantes de la fortaleza. El tiempo perdió significado en ese silencio. Podría haber estado sentado por minutos u horas o días, y no habría sabido la diferencia. La llama se convirtió en mi mundo, el único punto de enfoque en una existencia que se había estrechado a un solo propósito. Un día, un astartes entró a la capilla. No lo escuché acercarse, pero de repente estaba allí, parado en la entrada, su armadura del color de piedra vieja, su rostro oculto bajo su casco. Se quedó allí por un largo momento, y luego removió su casco y me miró. Su rostro estaba cicatrizado, sus ojos duros y antiguos, y cuando habló,
Su voz era baja y resonante como el tañido de una campana distante. Me preguntó cuánto tiempo había servido. No supe cómo responder. Intenté contar los años, sumar las décadas, pero los números se me escapaban. Le dije que no recordaba. Asintió como si esta fuera la respuesta que había esperado. Y luego me dijo que el servicio era su propia recompensa, que el emperador no nos pedía nada más que nuestra obediencia, y que al darnos al capítulo, nos convertíamos en parte de algo eterno. Pronunció estas palabras sin emoción, como si recitara un pasaje de un texto, y luego reemplazó su casco y dejó la capilla. Me senté allí en el silencio, la vela ardiendo ante mí, y entendí que no había venido a consolarme. Había venido a recordarme lo que era, lo que siempre había sido, una herramienta, un componente, una pieza de la máquina. Y a la máquina no le importaba si yo entendía. Solo le importaba que funcionara. La llama parpadeó. Tenía 89 años cuando sentí el primer temblor en mi pecho, un dolor agudo que se extendió por mi brazo izquierdo e hizo que mi visión se nublara. Sabía lo que era. Había visto a otros siervos colapsar por la misma causa, sus corazones fallando bajo el peso de décadas de labor y mala nutrición y estrés implacable. No pedí ayuda. Simplemente me senté en la capilla de la última vela, mi mano presionada contra mi pecho. El dolor se desvaneció después de unos minutos, dejándome débil y temblando, pero vivo. Reemplacé la vela, que se había consumido, y continué mi vigilia. La fortaleza no hizo pausa. Las campanas continuaron sonando. Los astartes continuaron sus preparaciones interminables para guerras que nunca vería. Y yo me senté en la capilla observando la llama y esperé el siguiente temblor. Llegó 2 días después, más fuerte esta vez, y colapsé sobre el piso de piedra, mi cuerpo convulsionando. Podía escuchar pasos en el corredor afuera, el sonido de botas sobre piedra, pero nadie entró a la capilla. Nadie vino a ayudar. Me quedé allí jadeando, mi visión oscureciéndose. Y pensé en el niño que había sido traído a la fortaleza a los 17, que había creído que era elegido para algo sagrado. Pensé en las décadas que siguieron, la repetición interminable, el borrado de identidad, la lenta disolución de todo lo que alguna vez me había hecho humano. Pensé en la fortaleza, este monumento a la resistencia y la fe y la brutalidad, y entendí que me sobreviviría por milenios, que mi muerte ni siquiera se registraría como una nota al pie en su historia. El dolor retrocedió de nuevo, y me jalé hacia arriba, mis manos temblando. La vela se había apagado. La reencendí con dedos temblorosos usando los fósforos santificados guardados en una caja de latón junto al plinto, y observé la llama prenderse. La luz era pequeña y frágil, pero perduraba, y me senté allí y la observé arder. No sé cuánto tiempo más tengo. Días quizás. Semanas si tengo mala suerte. Mi cuerpo está fallando de maneras que ya no puedo ignorar. Y llegará un momento en que el dolor no retroceda, cuando la oscuridad no se levante, y colapsaré en esta capilla y moriré solo. Mi cuerpo será encontrado por otro siervo, llevado por servitores, incinerado y esparcido en el vacío. Mi designación será reasignada. La capilla de la última vela tendrá un nuevo vigilante, y la fortaleza perdurará. He dado mi vida a este lugar y lo ha tomado todo. Mi nombre, mis recuerdos, mi identidad, mi humanidad. He sido moldeado por él, desgastado por él, hasta que no soy más que un reflejo de su propósito. No lo odio, no lo amo, simplemente existo dentro de él, una parte de su estructura, indistinguible de la piedra y el acero, y los corredores interminables que no llevan a ninguna parte. La vela arde, la fortaleza perdura, y me siento aquí en el silencio, y espero el fin que sé que viene. No hay paz en esta espera, pero tampoco hay miedo. He sido vaciado de todo lo que podría permitirme sentir cualquiera de los dos. Soy una cosa hueca sostenida por rutina, mantenida unida por el mínimo de voluntad requerido para mantener la vela encendida. Cuando esa voluntad falle, cuando mis manos ya no puedan encender el fósforo, o mis ojos ya no puedan ver la llama, habré terminado. Y la fortaleza no lo notará.
Pienso a veces en el emperador, la figura a quien todo esto está dedicado, el dios u hombre o idea que se sienta en el centro del imperio y exige el sacrificio de miles de millones. No sé si está consciente de mí, si mi servicio se registra de alguna manera dentro de la vasta maquinaria de fe y guerra que lleva su nombre. No sé si le importa. Los astartes creen con una certeza que es absoluta, que su sufrimiento lo honra, que sus muertes lo sirven, que su existencia está justificada por su voluntad. No tengo esa certeza. Solo tengo la vela y la llama y el silencio. La capilla está fría esta noche, más fría de lo usual, y mi aliento se empaña en el aire. La vela parpadea, zarandeada por alguna corriente de aire que no puedo identificar, y me inclino hacia adelante para protegerla con mi mano. La llama se estabiliza, y me acomodo de vuelta en el banco de piedra que se ha convertido en mi trono y mi prisión. Afuera de la capilla, la fortaleza respira, su maquinaria moliendo a través de ciclos que se han repetido durante 10.000 años, sus salones llenos de guerreros que nunca sabrán mi nombre y siervos que me reemplazarán sin pensarlo. Estoy solo aquí, pero he estado solo durante tanto tiempo que la palabra ha perdido su significado. Me pregunto, en los momentos en que mi mente divaga, ¿qué pensaría el niño que fui si pudiera verme ahora? ¿Entendería? ¿Lloraría? ¿Se enfurecería contra la elección que lo trajo aquí? No lo creo. Creo que simplemente miraría, incapaz de comprender la distancia entre quien era y en lo que me he convertido. Y luego se daría vuelta, no dispuesto a aceptar que este es su futuro. Pero siempre fue su futuro. Desde el momento en que los recolectores del diezmo lo eligieron, desde el momento en que subió a la lanzadera y dejó el mundo colmena atrás, este era el único camino disponible. La fortaleza no ofrece alternativas, no proporciona escapes, simplemente existe, y aquellos que entran en ella son consumidos por ella, transformados en combustible para una máquina que nunca se detendrá, nunca descansará, nunca reconocerá el costo de su resistencia. La llama arde más baja, y alcanzo una nueva vela de la caja de latón junto al plinto. Mis manos están firmes, a pesar del temblor en mi pecho, y reemplazo la vela vieja con eficiencia practicada. La llama se transfiere, parpadeando por un momento antes de prenderse, y pongo la vela gastada a un lado para ser recolectada después. El ritual me calma, o quizás calma es la palabra equivocada. Me ocupa, me da algo que hacer, un propósito que llena el vacío donde solían estar los pensamientos. He dejado de contar los días, he dejado de medir el tiempo de cualquier manera significativa. Solo hay turnos marcados por las campanas y la lenta progresión de velas consumiéndose hasta la nada. No como a menos que un supervisor me traiga raciones, lo cual sucede cada vez menos frecuentemente. No dejo la capilla a menos que me obliguen, simplemente me siento y observo, y espero. El dolor viene de nuevo, más agudo esta vez, y me doblo, mi aliento silbando a través de dientes apretados. Mi visión se estrecha a un túnel, los bordes oscureciéndose, y puedo sentir mi latido tartamudeando en mi pecho como un motor dañado tratando de encender. Me concentro en la llama, usándola como ancla, y me obligo a respirar lentamente, uniformemente, hasta que el dolor comienza a ceder. Toma más tiempo esta vez, y cuando finalmente me libera, quedo débil y jadeando, mi cuerpo empapado en sudor frío. Sé que este es el comienzo del fin. Los temblores vienen más frecuentemente, duran más tiempo, y mi cuerpo se está quedando sin las reservas que necesita para recuperarse. Pronto, uno de ellos no cederá, y moriré aquí, desplomado en este banco, mis ojos fijos en la llama. No es una mala forma de morir considerando todo. Mejor que las bóvedas de reclamación de desechos, mejor que las jaulas de entrenamiento, mejor que ser ejecutado por algún fallo que no entendí. A la fortaleza no le importa cómo muera, solo que no interrumpa su función en el proceso. Escucho pasos en el corredor afuera, lentos y deliberados, y giro mi cabeza hacia la entrada. Un supervisor entra, sus túnicas negras y rígidas por la edad, su rostro oculto bajo una capucha. Me mira, sus ojos pálidos e inmóviles, y luego mira la vela. Asiente, un solo movimiento brusco, y luego se va sin hablar. No sé qué significó el asentimiento.
Aprobación, reconocimiento. Una bendición final. No importa. Se ha ido y estoy solo de nuevo. El silencio regresa, más profundo que antes, y me acomodo de vuelta en el banco y observo la llama. Danza y parpadea, proyectando sombras en las paredes, y me imagino que las sombras son figuras, siervos y astartes y supervisores, todos observándome desde la oscuridad. Sé que no es real, que las sombras son solo sombras, pero el pensamiento me conforta de una manera que no puedo explicar. He estado tan solo durante tanto tiempo que incluso compañía imaginada es mejor que nada. El temblor viene de nuevo, y esta vez no lo combato. Lo dejo lavarse sobre mí, dejo que el dolor se extienda por mi pecho y baje por mis brazos, dejo que la oscuridad se cierre. Puedo sentir mi latido ralentizándose, el ritmo volviéndose irregular, y sé que esto es todo, que no me recuperaré de este. Debería sentir miedo o arrepentimiento o algo, pero solo siento una curiosidad distante, como si estuviera observando a alguien más morir y me preguntara cómo terminará. La llama todavía está ardiendo. Puedo verla. Incluso mientras mi visión se oscurece, un pequeño punto de luz en el centro del vacío. Me concentro en ella, vertiendo lo que queda de mi voluntad en mantener mis ojos abiertos, mantener la llama a la vista. Es importante de alguna manera que la vea hasta el final, que no deje que la oscuridad me reclame antes de que la luz lo haga. Mi aliento viene en jadeos superficiales ahora, cada uno más difícil que el anterior, y puedo sentir mi cuerpo comenzando a apagarse, sistemas fallando uno por uno. Mis manos están entumecidas, mis piernas frías, mis pensamientos fragmentándose, resbalándose como agua a través de un tamiz. Intento aferrarme a algo, algún recuerdo, algún fragmento de quien fui, pero no queda nada. He sido vaciado, ahuecado, y solo está la llama y el silencio y la lenta disolución de todo. La luz comienza a desvanecerse, no porque la vela se esté apagando, sino porque mis ojos están fallando, y siento un momento de pánico, una necesidad desesperada de ver la llama por solo un momento más. Me esfuerzo contra la oscuridad, forzando mis ojos a permanecer abiertos, y por un breve instante, la llama arde más brillante, más nítida, más real que cualquier cosa que haya visto jamás. Y luego se ha ido, y estoy cayendo, y el silencio me traga entero. En algún lugar, en un rincón olvidado de la fortaleza de Emberwatch, un siervo muere solo en una capilla que nadie visita. Su cuerpo es encontrado horas después por otro siervo que lo reporta a un supervisor que despacha servitores para recolectar los restos. El cuerpo es llevado a los incineradores, reducido a ceniza, y esparcido en el vacío. La capilla de la última vela es limpiada, la vela gastada reemplazada, y un nuevo siervo es asignado para vigilar la llama. La fortaleza perdura, la vela arde, y el imperio, vasto e indiferente, continúa su guerra interminable contra el morir de la luz.